Hola a todos, soy Pilar Costa Alba, soy adjunta del Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Como leéis en la presentación, mi misión va a ser explicaros el manejo del paciente COVID en el Servicio de Urgencias, cuáles son nuestros criterios de derivación y los criterios de ingreso. Además, también podéis ver esta imagen que está a la izquierda. Es una imagen que representa la situación en la que nos encontramos. Llevamos en pandemia prácticamente casi un año y a pesar de todo estamos cansados, pero tenemos que entre todos levantarnos y seguir luchando. En primer lugar, lo que quiero es intentar explicaros cómo está organizado el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Este Servicio de Urgencias tiene 3 sitios físicos. Uno es el Hospital Virgen del Castañar, que está en Béjar. Ahora mismo, en este momento, lo que atiende son las urgencias solamente por las mañanas, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Luego, por otro lado, tenemos el Hospital Virgen de la Vega. Ese servicio está dedicado fundamentalmente para atender pacientes de traumatología, neurología, neurocirugía, urología, oftalmología, cirugía maxilofacial y nefrología. Y luego tenemos el Hospital Clínico Universitario, en el cual lo que hemos hecho ha sido diferenciar 2 circuitos para que no se entremezclen los pacientes. Un circuito general donde irán los pacientes que no sean COVID y este está dividido a su vez en consultorios y boxes, y luego un circuito COVID, que como bien su nombre dice, es para atender a aquellos pacientes que sospechemos que tengan una infección por coronavirus. Este circuito está formado por habitaciones y por consultorios. Como veis, al tener esta organización, para nosotros lo que es fundamental es diferenciar bien los pacientes que sospechemos que tengan infección por coronavirus de los que no, para así evitar que estos se mezclen y pueda haber contagios en el hospital. Para ello, lo que hemos hecho ha sido definir, según los síntomas más prevalentes de los pacientes COVID, la probabilidad de detección de la infección según la clínica que presente. Estos criterios se aplicarán tanto en el triaje del Hospital Virgen de la Vega, Virgen del Castañar y del Clínico, para distribuir correctamente a los pacientes. Y estos síntomas, a su vez, los hemos dividido en 2 grupos. El tipo A, o síntomas mayores, que serán tos seca o productiva, dificultad respiratoria sin otra causa que lo justifique, fiebre mayor de 38 grados o febrícula, temperatura menor de 37 grados y medio, con o sin escalofríos. Y los tipo B, o síntomas menores, que serán mialgias o artromialgias, astenia, cefalea, hiposmia, anosmia, hipogeusia, disgeusia, dolor torácico y síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas y vómitos. Sospechamos que un paciente puede estar infectado por coronavirus cuando tiene 2 síntomas tipo A o mayores o un síntoma tipo A asociado a 2 síntomas tipo B. Estos pacientes serán derivados y atendidos en el circuito COVID. Por tanto, estos pacientes que cumplan estos criterios serán atendidos en el circuito COVID. La novedad que tenemos en nuestro servicio es que aquellos pacientes que estén estables, antes de ser pasados a dicho circuito, serán derivados desde triaje al servicio de radiología para que se les realice una radiografía de tórax, de tal forma que cuando nosotros les atendamos, veremos ya si tienen o no neumonía por coronavirus. Además, a estos pacientes también les vamos a asignar un nivel de triaje en función de su gravedad y de su situación, para así atenderles antes o después. Los pacientes críticos, que son los clasificados con nivel 1, los atenderemos en boxes, en la zona de limpios, ya que allí tenemos todo el material necesario para poder intubar y reanimar. En la zona COVID no tenemos este material. Los pacientes con un nivel 2 o 3 serán atendidos en la zona de camas de la baja izquierda y los pacientes clasificados con un nivel 4 o 5 serán atendidos en las consultas. Pero además al servicio de urgencias, aparte de llegar pacientes con sospecha de infección por coronavirus, también nos pueden llegar pacientes que han pasado un COVID, que son COVID positivo conocido. A estos pacientes lo que tenemos que saber es si están en periodo infectivo o no. Se define periodo infectivo aquella situación en la que llevan más de 14 días desde el inicio de los síntomas, en asintomáticos desde la PCR positiva, y han estado a febril las últimas 24 horas sin medicación. Y en los casos graves, que son aquellos que han estado ingresados en la planta y o en UBI, este periodo se extiende a los 20 días desde el inicio de los síntomas. Si estos pacientes están en periodo infectivo, entonces los atenderemos en la zona COVID. Si ya han superado el periodo infectivo, los atenderemos en zona limpia. También nos podemos encontrar
que vengan pacientes que hayan estado en contacto estrecho con pacientes COVID positivo en los últimos 14 días. Estos pacientes los atenderemos siempre en la zona de coronavirus, en el circuito COVID. Si están asintomáticos, no les haremos nada, haremos directamente de alta, y si están sintomáticos, entonces les atenderemos como sospecha de pacientes con coronavirus. La atención de los pacientes clasificados como 4 y 5 se va a realizar según el siguiente protocolo. Los vamos a diferenciar en dos grandes grupos, los menores de 50 años y los mayores de 50 años o que presenten comorbilidades. Los menores de 50 años con síntomas catarrales leves les daremos de alta directa, les remitiremos a su médico de cabecera para que le realicen los test diagnósticos pertinentes y les indicaremos aislamiento domiciliario. Los pacientes que presenten fiebre, tos y disnea les haremos una radiografía de tórax y solo realizaremos analíticas a aquellos pacientes que presenten neumonía en la radiografía o que sin tener neumonía tengan síntomas de más de una semana de duración. Según los criterios que os explicaré más adelante, decidiremos si se ingresa o no. Si los pacientes no tienen realizados test diagnósticos, realizaremos un test de antígeno cuando lleven con síntomas de menos de 5 días de evolución. Si es negativo este test de antígenos, aún así realizaremos una PCR. Si llevan con síntomas de más de 5 días de evolución, realizaremos directamente una PCR. Y aquellos pacientes que tengan más de 50 años o que presenten comorbilidades, a todos les realizaremos una radiografía y una analítica. Y además, los test diagnósticos en función de que los tengan hechos o no los tengan hechos. Es cierto que en el momento actual, gracias a la gran labor que están realizando de atención primaria, la mayoría de los pacientes nos vienen ya diagnosticados con test de antígenos o con PCR, con lo cual esto a nosotros nos adelanta y nos facilita mucho la atención a estos pacientes. Los pacientes clasificados con un nivel 2 o 3, que son aquellos pacientes que presentan una o dos más constantes alteradas o que tienen muchas comorbilidades, a todos les realizaremos una radiografía y una analítica. A estos pacientes, en función de su situación, de la saturación, de la estabilidad hemodinámica, de la presencia o no de neumonía en la radiografía, decidiremos ingresarles o no. Eso lo revisaremos un poquitín más adelante. Recordar en esta diapositiva el patrón típico que nos vamos a encontrar en la analítica de un paciente que presente infección por coronavirus. En el hemograma encontraremos linfopenia. En la bioquímica, una elevación del LDH por encima de 250. También una elevación de las transaminasas, una elevación de la CK, una ferritina por encima de 500 y en la coagulación una elevación de los dedímeros por encima de 1 microgramo por mililitro. De forma general y resumiendo lo que tenemos en los protocolos que acabamos de ver, vamos a desglosar cuándo ingresamos a los pacientes y cuándo no. En primer lugar, vamos a hablar de los pacientes con enfermedad no complicada, es decir, son aquellos pacientes que no tienen neumonía, pero que sí que pueden presentar fiebre, tos, disnea, artralgias y mialgias, y también síntomas gastrointestinales. Aquellos pacientes que cumplan los siguientes criterios los ingresaremos. Estos criterios son que en la analítica observemos valores que nos puedan indicar riesgo de progresión de la enfermedad. Estos valores son el SUPAR. El SUPAR es el receptor del activador del plasminógeno de tipo uroquinasa soluble. Es un biomarcador no específico estrechamente relacionado con la activación inmunitaria y la inflamación, y cuyo nivel plasmático aumenta con la gravedad de la misma. Su elevado valor predictivo negativo nos permite descartar progresión, y en los pacientes con infección por coronavirus nos sirve como indicador de gravedad y de progresión de la enfermedad. Así, cuando su valor está por debajo de 3 nanogramos por mililitro, podemos decir que la probabilidad de que la enfermedad progrese es baja. Cuando está entre 3 y 6, intermedio. Y cuando está por encima de 6 nanogramos por mililitro, la probabilidad de que la enfermedad progrese es elevada. También debemos fijarnos en la LDH. Cuando está por encima de 250, la ferritina por encima de 500 y observamos una linfopenia por debajo de 1200, podemos pensar que la enfermedad puede progresar a peor. También cuando estos pacientes tengan una mala situación clínica. Cuando tengan una edad por encima de 60 años. Estén en una situación de inmunosupresión. Presenten comorbilidades asociadas. Sean pacientes pluripatológicos o tengan una clínica que supere los 7 días. Aquellos pacientes que no cumplan los criterios descritos anteriormente, les daremos de alta y les mandaremos con el siguiente tratamiento. En primer lugar, aislamiento domiciliario durante 10 o 14 días en función de la evolución del paciente. Tratamiento analgésico.
paracetamol de 1 gramo cada 8 horas o nolotil un comprimido cada 6-8 horas. Inhaladores por cámara Prochamber. En algunas ocasiones los pacientes con infección por coronavirus, aunque no desarrollen una neumonía, sí que pueden presentar una hiperreactividad bronquial y estos pacientes se benefician de la utilización de broncodilatadores como el bromuro de ipratropio, el salbutamol o la asociación de beta-2 junto con corticoides inhalados como el Symbicort. Les pondremos también heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica durante 14 días si el riesgo trombótico es alto. Y además otro tipo de tratamiento sintomático, como por ejemplo antieméticos a aquellos pacientes que presenten náuseas o vómitos. Los pacientes que tengan una neumonía leve se irán de alta si presentan una neumonía unilobar, si están sin disnea, si tienen una saturación por encima del 94%, una frecuencia respiratoria por debajo de 20 respiraciones por minuto y en la analítica unos dedímeros por debajo de 1 microgramo por mililitro. Sin embargo, los ingresaremos cuando presenten infiltrados bilaterales, la saturación esté por debajo del 94% y la frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto. Presenten mala situación clínica, sean mayores de 60 años, estén inmunodeprimidos o presenten comorbilidad asociada. Tengamos en la analítica unos valores que nos indiquen riesgo de progresión de la enfermedad, como hemos hablado antes, el SUPAR por encima de 6, la LDH por encima de 250, la ferritina por encima de 500 y una linfopenia inferior a 1200. Cuando tengan una clínica por encima de 7 días y unos dedímeros por encima de 1 microgramo por mililitro. Los pacientes que presenten neumonía leve y que les podamos dar de alta, les enviaremos al domicilio con el siguiente tratamiento: aislamiento domiciliario y control por su médico de cabecera, tratamiento analgésico, inhaladores por cámara Prochamber, heparina de bajo peso molecular durante 14 días si tiene un riesgo trombótico alto, antibióticos si sospechamos que tengan una sobreinfección bacteriana, como por ejemplo la amoxicilina, ácido clavulánico, el ceftriaxone o si es alérgico a las penicilinas, el levofloxacino, y la duda si a estos pacientes ponerles corticoides o no. Según el ensayo Recovery, se observó una disminución de la mortalidad en aquellos pacientes hospitalizados que tenían insuficiencia respiratoria cuando se comparó los grupos de pacientes con atención estándar a los que además se les administró dexametasona de 6 miligramos al día durante 10 días. Por lo tanto, lo que podemos concluir es que en los pacientes que les vamos a dar de alta en realidad el corticoide no está indicado, sino solamente en aquellos pacientes que están hospitalizados y que presentan insuficiencia respiratoria. Los pacientes con neumonía leve pero que van a ingresar, durante su estancia en urgencias le vamos a pautar el siguiente tratamiento: un tratamiento analgésico cuando presenten fiebre o dolor, oxigenoterapia suplementaria con mascarillas con filtro de exhalado, inhaladores por cámara Prochamber, heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica o a dosis terapéutica si sospechamos una complicación con un tromboembolismo pulmonar, corticoides, a esto sí, con dexametasona de 6 miligramos cada 24 horas, y antibióticos si sospechamos la sobreinfección bacteriana. Los pacientes que presenten una neumonía moderada grave, es decir, que tengan un CUR por encima de 1, que estén con insuficiencia respiratoria, ya sea parcial o global, una frecuencia respiratoria por encima de 20, infiltrados extensos, a estos pacientes a todos los vamos a ingresar. Durante su estancia en urgencias, lo que pautaremos es un tratamiento analgésico, oxigenoterapia suplementaria, inhaladores por cámara Prochamber, heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica o terapéutica, corticoides dexametasona 6 miligramos cada 24 horas, antibióticos si sospechamos una sobreinfección bacteriana y en caso de que estos pacientes empiecen con fracaso respiratorio, empezaríamos con la ventilación mecánica no invasiva. Los pacientes que estén en shock de origen respiratorio o que presenten un QI-SOFA por encima de 2, lo que haremos a ellos será, obviamente todos estos pacientes ingresarán y empezaremos con un tratamiento de soporte, maniobra de decúbito prono, ventilación mecánica no invasiva y, si fuese necesario, una intubación orotraqueal. A todos estos pacientes avisaremos a la UCI. Como habíamos dicho al principio, llevamos ya prácticamente un año de pandemia. Y esto lo que supone es que hay pacientes que en la primera ola o en la segunda ola se infectaron y está ocurriendo que hay pacientes que se pueden reinfectar. ¿Cuándo definimos que un paciente se ha reinfectado? Pues cuando en un momento determinado ha tenido una PCR positiva, una PCR negativa, mínimo han pasado 3 meses y acude nuevamente con clínica típica y presenta una PCR positiva.
Estos pacientes obviamente serán atendidos en el circuito COVID y debe ser notificado al Servicio de Medicina Preventiva para su estudio. En el servicio de urgencias atendemos muchos pacientes y de gran variedad, por lo que no todos son iguales y ante las dudas que nos puedan surgir siempre podemos consultar a los compañeros de medicina interna, de microbiología y de medicina preventiva. Porque en estos momentos y ahora más que nunca esta pandemia es un trabajo en equipo. Muchas gracias a todos desde el Servicio de Urgencias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Cuidaros.